tejido adiposo, ¿ya? Como bien sabemos todos, el tejido adiposo es un tejido conectivo especializado, ¿cierto? Esto lo estudiamos desde que vimos tejido conectivo. Los 6 tejidos conectivos especializados, ¿recuerdan? Este es uno de ellos. Y este está conformado por unas células llamadas adipocitos. Siempre que ustedes vean el sufijo cito, significa célula, ¿cierto? Y adipo hace referencia a que es un tejido adiposo. Aquí dice que comienza a formarse en lo que es la segunda mitad de la etapa del desarrollo del embarazo y continúa durante toda la vida. Yo creo que recuerdan por embriología más o menos el penúltimo capítulo, ¿cierto? Que más o menos en el 5º mes empezaba a aparecer ese tejido, ¿cierto? Bueno, y está regulado principalmente por estos 3 factores. La ingesta de alimentos, es decir, que tanta grasa vayan consumiendo. El metabolismo, esto es más por su genética y por lo que ustedes vayan realizando, actividad física. Y también el requerimiento de nuestro organismo. Aquí tiene mucho que ver lo que nosotros hacemos. Las personas que viven una vida sedentaria, digámoslo así, no van a requerir tanto lípido, ¿cierto? Por ende deberían consumir menos. En cambio, los que están en una vida más activa, que son más fitness, ellos sí deben consumir un poquito más cantidad de lípido, porque ellos lo gastan. ¿Y cuál es su función en general de todo el tejido adiposo? Aquí vemos 2 principales funciones. Una, que es la reserva de energía, ya vamos a ver adelante cómo es que se reserva la energía en el tejido adiposo. Y otra, lo que es la secreción de sustancias parácrinas y endócrinas. Endócrinas nosotros sabemos que son las hormonas, ¿cierto? Vamos a entender que el tejido adiposo entonces me va a secretar hormonas muy importantes. Igual lo vamos a ver adelante. Por ese motivo también al tejido adiposo se lo va a considerar un órgano endocrino, ¿ya? Aquí está lo que les estaba hablando, de una de sus funciones, que es la reserva de energía. Nosotros sabemos que normalmente nosotros no podemos almacenar hidratos de carbono en gran cantidad, ¿cierto? Y tampoco podemos almacenar energía en esos hidratos de carbono. Y tampoco así proteínas en gran cantidad. Por ende, el almacén se va a ir más que todo aquí, en lo que es el tejido adiposo. ¿Y cómo? La reserva de energía se almacena en forma de triglicéridos, ¿ya? Son ácidos grasos, es grasa. Y esto se va a almacenar dentro de unas gotitas lipídicas, dentro de lo que son nuestros adipocitos, que me van a formar lo que es el tejido adiposo. Aquí vemos, esto es muy importante porque a veces se va a preguntar el doctor Iriarte, que 1 gramo de hidrato de carbono o carbohidrato también se llama, va a tener equivalencia a lo que son 4 calorías. Lo mismo con 1 gramo de proteína, 4 calorías. Pero veamos acá, 1 gramo de lípido equivale a 9 calorías. ¿Ven que es mayor la cantidad de energía que se almacena en lo que son los lípidos? Se almacena una mayor cantidad de energía, ¿cierto? Por eso se dice que una de las funciones esenciales del tejido adiposo va a ser la reserva de energía. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros al tejido adiposo? Nosotros, yo creo que ustedes ya lo vieron en las clases de laboratorio, estas plaquitas, ¿cierto? Aquí tenemos lo que es el tejido adiposo blanco. Y aquí el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco tiene otro nombre, ¿alguien recuerda? Tejido adiposo blanco o unilocular. ¿Y este? Multilocular. Muy bien. Ahora vamos a ver cada uno de los dos. Empecemos por lo que es el tejido adiposo blanco o unilocular. Este tejido, como ven ustedes aquí en esta placa histológica, aquí tenemos lo que es un adipocito del tejido adiposo blanco. Y veamos sus características. El núcleo, ¿dónde ustedes ven el núcleo? Recuerdan que el núcleo es como esa pequeña bolita de color más moradito oscuro. Aquí lo tenemos el núcleo, pero este núcleo va a encontrarse en lo que es la periferia. Se encuentra más allá, a los lados. Y también otra característica de nuestro tejido adiposo blanco es que tiene una gran gota de lípido en el centro. ¿Lo ven acá? Toda esa era una gota de lípido. Y este es su núcleo.
que se encuentra excéntrico en la periferia. El tejido adiposo blanco corresponde a un 10% de nuestro peso corporal y tiene las siguientes funciones: almacena energía, es aislante térmico y es amortiguador de nuestros órganos vitales. Se encuentra, ahorita vamos a ver en los sitios donde se encuentra, pero es amortiguador porque se encuentra recubriendo algunos órganos, ¿ya? Y digamos, cuando nosotros nos movemos mucho, quizás llegan a tener algún accidente o trauma, ahí va a estar nuestro tejido adiposo blanco cubriendo ese órgano y amortiguándolo. Y lo mismo con lo que es el aislante térmico, va a servirnos para que nos mantengamos calentitos. Ahora, veamos acá, esto igual suele ser pregunta para la ciencia del doctor Iriarte. ¿Dónde acumulamos más tejido adiposo blanco? En las mujeres y en los hombres y también en general. En lo que son las mujeres, como ustedes observan acá, a nuestro prototipo femenino, la mujer acumula más tejido adiposo blanco ¿dónde? En lo que es la cadera, ¿cierto? Los muslos más exactamente. Los muslos, ¿ya? La parte externa de los muslos. Y también tenemos lo que es el abdomen en la parte superior, también lo que son los senos, los glúteos y aquí está lo que les dije el muslo, ¿ya? Pero ustedes saben que los muslos están muy cerca de la cadera, ¿cierto? Y en los hombres, ¿dónde es que se acumula más tejido adiposo blanco? Aquí ya difiere un poco, es en el abdomen inferior, por eso hay muchos hombres que tienen esa barriguita cervecera, no sé si han escuchado que les dicen a los hombres, ¿cierto? Por eso, porque aquí hay un lugar de preferencia para acúmulo de tejido adiposo en los hombres. Y también en el lugar de la papada, por aquí. Y en general, en ambos, donde se acumula es en el aumento mayor, en el mesenterio, alrededor de los riñones, en la médula ósea, en la hipodermis, que está por debajo de la piel, como sabemos, debajo del pericardio visceral, por el corazón, ¿cierto? Recubriéndolo, y alrededor de los ojos, ¿ya? Ahora, como les dije, recuerden que el tejido adiposo les dije que era un órgano endocrino. Aquí vamos a ver el por qué se dice que es un órgano endocrino. El tejido adiposo blanco va a secretar lo que se llaman adipocinas. ¿Y alguien sabe qué son adipocinas? No, ya. A ver, son como que un grupo de sustancias que tienen varias hormonas y otras más sustancias. Entre ellas, una de las más importantes va a ser la leptina. Ya lo vamos a ver, y esto suele ser pregunta de examen igual. La leptina va a ser una de las hormonas principales que se va a secretar en el tejido adiposo blanco. Y esta se la denomina factor de la saciedad circulante. Más adelante les voy a comentar más a detalle el por qué, ¿ya? También secreta otras sustancias como hormonas esteroideas. ¿Alguien conoce cuáles son las hormonas esteroideas? En la mujer y en el varón. Testosterona, y en la mujer los estrógenos, ¿cierto? Pues el tejido adiposo blanco va a secretar esos estrógenos y también algo de testosterona, ¿ya? Y también va a secretar los que son los glucocorticoides. Y aquí hay algo que me interesa, que es el que también secreta lo que es angiotensinógeno y angiotensina 2. Este angiotensinógeno y angiotensina 2 no solamente se secreta acá, sino que también lo vamos a ver que se va a ir secretando lo que es en el hígado, ¿ya? Y se secreta normalmente cuando nosotros tenemos la presión baja y nuestro organismo interpreta como que necesitamos subir esa presión y secreta el angiotensinógeno. Y este va a pasar por un proceso y lo que va a hacer al final es subir la presión. Por eso se dice que nos va a dar hipertensión arterial. Y normalmente yo creo que ustedes han escuchado que esas personas gorditas, que son un poco obesas, tienen la presión alta, ¿sí? Y es por esta razón. Puede ser una de estas razones, el angiotensinógeno, que me sube la presión arterial. Ahora veamos lo que es la diferenciación de los adipocitos. Cómo es que uno llega a ser adipocito blanco y el otro adipocito pardo. Vemos acá que ambos van a venir de lo que son células madres mesenquimatosas, pero van a diferir en esta región. Vean, esta viene de lo que es la célula madre perivascular y esta otra viene de lo que es la célula progenitora miogénica del músculo, ¿ya? Miogénica
célula es la que me va a dar origen a lo que son los miocitos, que me conforman el músculo, ¿cierto? Así que esta tiene mucha relación con el músculo. En cambio, esta no, ¿ya? Y veamos, esta va a comenzar con una célula un poco aplanada. ¿La ven acá? Es aplanada y tiene en un inicio pequeñas gotitas de líquido, que las vamos a llamar inclusiones lipídicas, ¿ya? Estas gotitas son inclusiones lipídicas. Pero con el paso del tiempo se va desarrollando y este lipoblasto temprano se convierte en lo que es un lipoblasto intermedio. Y vean, esas inclusiones lipídicas ya van creciendo y ya no se van a llamar inclusiones lipídicas, ahora las vamos a llamar gotitas lipídicas porque ya son más grandes, ¿ya? Y vean, van creciendo y después de ser lipoblasto intermedio, madura, salta a otro paso y se convierte en lipoblasto tardío. Y aquí vemos que estas gotitas lipídicas, ¿cierto?, se han fusionado y me formaron lo que es una gran gota lipídica. ¿Lo ven acá? Se fusionó. Y eso ocasionó que mi núcleo, que en un inicio estaba en el centro, se vaya a la periferia, se vaya a un extremo. Por eso esta es una de las características más llamativas de lo que es el tejido adiposo blanco. Aquí lo ven, el núcleo en la periferia y una gran gota en el medio, ¿cierto? Y después ya pasa a lo que es un lipocito maduro o adipocito blanco. Al contrario de lo que es el tejido adiposo pardo, que les dije que deriva de esta célula progenitora miogénica del músculo esquelético, pasa de lo que es un lipoblasto temprano, este es un poquito más gordito, no es tan aplanado, esas gotitas lipídicas crecen, pero no se llegan a fusionar y por ende el núcleo no es desplazado en la parte céntrica, se queda en el medio. ¿Y ven esta diferencia? Aquí comparen el núcleo central, núcleo periférico, gran gota lipídica, varias gotitas lipídicas, ¿ya? Esa es la característica a más grandes rasgos de lo que es el tejido adiposo blanco y del tejido adiposo pardo. Esto es súper importante, más que todo para que ustedes lo reconozcan en el microscopio. Ahora, a eso quería llegar. A mí me interesa mucho esto. Bueno, a mí me gusta más que todo lo que es la endocrinología y esto tiene mucho que ver con eso. Es la regulación del tejido adiposo. ¿Cómo es que nosotros tenemos más o menos cantidad de este tejido adiposo? Bueno, se dice que el tejido adiposo se regula mediante dos vías. Una vía a corto plazo y otra vía a largo plazo. ¿Se entiende, cierto? Esto es cronológicamente hablando, de tiempo, de corto tiempo y de largo tiempo. Y veamos cuáles son las sustancias que van a interferir en cada vía. Las de corto plazo tenemos dos, y apréndanselas muy bien: grelina y péptido YY. Y las de largo plazo igual son dos: la leptina, que se las nombré, y la insulina. Ahora, vamos a hablar un poco de cada una. A corto plazo, la grelina. La grelina y el péptido YY igual van a ser unas sustancias que se van a secretar en el tubo digestivo. Especialmente el péptido YY, más exactamente en lo que es el intestino delgado, ¿ya? Se secretan ahí. Y la grelina se dice que es un factor estimulante del apetito, ¿ya? A corto plazo. Esta grelina va a ir a lo que es el hipotálamo. Conocen el hipotálamo, ¿cierto? Se encuentra en todo lo que es el sistema nervioso central. Va a dirigirse al hipotálamo y va a unirse a unos receptores de grelina y ahí va a hacer interacción. Y va a hacer que se interprete que nosotros necesitamos comer. Nos va a estimular el apetito. Y también va a interferir en la secreción de algunas hormonas, ya como la somatotropinas o hormonas de crecimiento. Pero lo más importante aquí es que ustedes sepan que la grelina estimula el apetito, ¿ya? Ahora, hay un síndrome, yo creo que lo leyeron en embriología, síndrome de Prader-Willi. ¿Alguien recuerda cómo es el fenotipo de las personas? Son un poco obesos, ¿cierto? Y eso es a causa de las altas concentraciones de grelina en ellos. Eso hace que ellos tengan tendencia a comer compulsivamente y por ende llegan a tener ese fenotipo, ¿ya? El síndrome de Prader-Willi.
Ahora, hablemos sobre el péptido YY. Recuerdan que les dije que se secretaba en el intestino delgado, ¿cierto? Y su secreción va a ser justo después de que nosotros comamos, ¿ya? Después de que nosotros almorcemos, cenemos o desayunemos, se secreta este péptido YY. Y este tiene casi el mismo mecanismo, pero difiere en algo a lo que es la grelina. ¿Se acuerdan que la grelina les dije que iba al hipotálamo? Este péptido YY igual va al hipotálamo, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que el péptido YY va a hacer es ir al hipotálamo y va a inhibir esos receptores. Va a decir, no tengas hambre. Así que este va a inhibir el apetito. Vean la diferencia. Grelina me va a hacer dar hambre y péptido YY me va a hacer dejar de comer. ¿Ya? Yo más la asocio péptido YY como diciendo, ya, no comas. ¿Ya? Esa es como mi mnemotecnia, para que ustedes recuerden en su examen. Ya no comas. En cambio, grelina es para comer y más. Comer. Ahora, a largo plazo. Aquí quiero decir que la leptina es muy similar a lo que es el péptido YY en su mecanismo. De hecho, es casi el mismo, solamente que este se va a ir secretando paulatinamente y va a durar un buen tiempo. Puede durar meses o años, ¿ya? En cambio, este es en ese mismo rato. Después de comer, ya no tengo hambre, me sacio. En cambio, este se va a ir secretando a lo largo del tiempo. La leptina, al igual que el péptido YY, lo que va a hacer es ir al hipotálamo y me va a inhibir esos receptores y va a hacer que yo no tenga hambre, ¿ya? Me va a inhibir el apetito, pero a largo plazo. Y la insulina, ¿qué es lo que tiene que ver con el tejido adiposo? Ustedes saben que la insulina está muy relacionada con los diabéticos, ¿cierto? ¿Y qué se les da a los diabéticos cuando tienen hiperglicemia, la glucosa alta? Insulina, ¿no? ¿Y alguna vez se han preguntado el por qué? ¿O alguien sabe el por qué? Yo creo que ya la estudiaron, pero la vamos a repasar. La insulina lo que va a hacer es que cuando haya elevadas concentraciones de glucosa en la sangre, más que todo esto pasa cuando nosotros comemos algo, se nos eleva la glucosa. Y la insulina lo que va a hacer es, primero, va a salir de su lugar de almacén, de lo que es el páncreas, ¿ya? El páncreas es el que lo secreta. Va a salir la insulina y lo que va a hacer es agarrar esa glucosa que estaba en el torrente sanguíneo, en la sangre, agarra la glucosa y la mete a la célula, ¿ya? Esa es, a grandes rasgos, la función de la insulina. Meter la glucosa desde la sangre hacia la célula. ¿Para qué? Para que en la célula sea utilizada en forma de energía, ¿ya? Esa es a grandes rasgos la función de la insulina. Pero también tiene que ver con lo que es el tejido adiposo. ¿Cómo? Este va a inducir a lo que es la lipogénesis. Es decir, va a hacer que de la sangre agarre glucosa y por un medio o una vía bioquímica se cree lo que son lípidos y por ende aumente el tejido adiposo. Y también me va a inhibir la lipólisis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes saben qué quiere decir lisis? Destrucción, ¿cierto? Y lipo, el tejido adiposo. Me va a inhibir que se destruya ese tejido adiposo, es decir, no va a hacer que se destruya, lo va a dejar intacto. Y más bien me va a crear más tejido adiposo, ¿ya? Por eso es que esta insulina tiene que ver con lo que es el tejido adiposo. Y recuerden muy bien, esto suele ser pregunta, lo que son las sustancias que regulan el tejido adiposo a corto y a largo plazo, ¿ya? Esto es muy importante que lo sepan. Ahora, veamos aquí, ¿alguien me puede decir qué tipo de tejido adiposo es este? Unilocular o blanco. ¿Por qué dicen que es unilocular o blanco? A ver, díganme dos características. Núcleo en la periferia. Núcleo en la periferia, muy bien, una. ¿Y otra? La gran gota lipídica, ¿cierto? Muy bien. Ahora hablemos un poco más de detalle de lo que es el pardo o multilocular, aunque ya lo vimos un poquito, ¿cierto? Este tejido adiposo pardo o multilocular, como ya dijimos, tiene el núcleo en el centro. Veamos acá donde hay uno. Aquí. Este es un buen prototipo de tejido adiposo pardo. Vean aquí, el núcleo está en el centro, ¿cierto? Y también otra característica es que tiene múltiples gotitas lipídicas. Vean, aquí
aquí hay varias gotitas lipídicas. No como lo que es el tejido adiposo blanco, ¿cierto? El blanco tenía una gran gota lipídica y el núcleo en la parte externa. Y una cosa a recordar es que el tejido adiposo pardo va a tener una mayor capacidad de almacenar energía, ¿ya? Por ende se dice que es más energético que el blanco. ¿Dónde encontramos en mayor cantidad lo que es el tejido adiposo pardo? Yo creo que si leyeron el blog, en el primer párrafo que habla sobre tejido adiposo pardo nos dice que se encuentra en mayor abundancia en ¿dónde? En los neonatos, ¿cierto? Lo leyeron. Y este se va perdiendo a lo largo del crecimiento. Es decir, que en el adulto ya encontramos una pequeña cantidad, pero en lo que era el neonato se encontraba gran cantidad. Por eso, ¿dónde se encuentra mayor cantidad? En la etapa fetal, neonatos. En la región supraescalavicular, en lo que son los adultos, es decir, por esta región. Aquí lo ven en la imagen. Por aquí se encuentra también una gran cantidad de tejido adiposo pardo, y esto a veces es pregunta de examen. Así que recuérdense que por acá tienen harto tejido adiposo pardo, ¿ya? Y también en lo que es la región perineal, es esta región, ¿ya? Perineal, el perineo. Y en el mediastino, ¿ya? Recuerden que en el mediastino el órgano más importante era el corazón, ¿cierto? Así que también aquí tenemos lo que es tejido adiposo pardo. Ahora, a mí me sería bien. ¿Qué tipo de tejido adiposo? A ver, ¿quién me dice? ¿Blanco o pardo? ¿Y por qué? Veanlo bien. Ven varias gotas, ¿no? Ustedes tal vez se pueden confundir por eso. Pero identifiquen un núcleo y donde se vea como que el citoplasma. Vean, digamos que este es un núcleo prototipo y alrededor está el citoplasma. Así que, ¿qué tipo de tejido adiposo sería este? Pardo, ¿cierto? Vean, núcleo central, bueno, en este no tan central, pero se supone que está en el centro, y varias gotitas lipídicas. Eso es lo que lo va a caracterizar, ¿ya? Ese es el tejido adiposo pardo. Ahora, aquí vemos más a detalle lo que es la diferencia entre el pardo y el blanco, ¿cierto? Hay algo que también quería recalcar, es que vean el citoplasma de lo que es mi tejido adiposo blanco. Es muy mínimo, ¿cierto? Es pequeñísimo. A diferencia de lo que es el tejido adiposo pardo, se encuentra en más cantidad. Y por ende, las sustancias, es decir, los orgánulos, se van a encontrar en más cantidad en lo que es el tejido adiposo pardo, ¿ya? Y vean, estos negritos son las mitocondrias, ¿ya? Aquí en el tejido adiposo pardo se encuentra una gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? Eso es muy importante, las mitocondrias. Y también aquí tenemos las gotitas lipídicas, que son pequeñitas, núcleo central. Gran gota lipídica, núcleo excéntrico. Y este tiene menos mitocondrias. Este tiene más, ¿ya? Ahora, hablemos sobre lo que es la transdiferenciación del tejido adiposo. ¿Qué entiende por transdiferenciación? A ver. Alguien que me diga. Transdiferenciación. ¿Alguien que entiende por eso? Cuando vas a hacer algo Y viceversa, ¿cierto? Está bien lo que dice su compañero. Transdiferenciación del tejido adiposo es cuando puede pasar de adiposo blanco a adiposo pardo, o viceversa, de adiposo pardo a adiposo blanco. Ya. Y esto está regulado por un factor muy importante, que es el clima, o cómo es que nos sintamos nosotros. Si sentimos nosotros frío, en situaciones de frío, lo que va a pasar es que del tejido adiposo, este tejido adiposo blanco se va a convertir en lo que es tejido adiposo pardo. Porque, si ustedes no sabían, una de las funciones esenciales y primordiales de lo que es el tejido adiposo pardo va a ser la termogénesis. ¿Y qué quiere decir termogénesis? ¿Quién me puede decir? Generación de calor, ¿cierto? Esa es una de las funciones más importantes del tejido adiposo pardo. Por ende, cuando nosotros sintamos frío, este tejido adiposo blanco va a pasar a pardo para que nosotros podamos tener esa calidez, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando nosotros no sentimos frío, estamos normal, digamos acá en Santa Cruz que hace calor, ¿cierto?
nosotros estamos tranquilos, sin frío, el tejido adiposo pardo va a pasar a lo que es tejido adiposo blanco, ¿ya? Y también lo que es este blanco no solamente puede pasar a pardo lo que es en el frío, sino también cuando nosotros hacemos actividad física, ¿ya? En el frío y en la actividad física, el tejido adiposo blanco puede pasar a pardo. Importante eso. Ahora, esto es preguntado por el doctor Iriarte, y yo creo que en sus clases ya lo avanzó, lo que es el índice de masa corporal. Aquí necesitaría a un voluntario o dos que sepan su peso y su talla. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Yo me animaré entonces. ¿Nadie se anima? ¿No? ¿Yo? Ya. Ahí nomás me vas a decir tu peso. Vamos a calcular tu IMC. ¿Qué es IMC? Índice de masa corporal, ¿cierto? Veamos que la fórmula de IMC, ¿cuál es? Es peso dividido entre estatura elevado al cuadrado, ¿ya? El peso tiene que estar en kilogramos. Peso en kilogramos. Y la estatura en metros, ¿ya? Esto es estatura por estatura o estatura elevado al cuadrado. Cualquiera de las dos lo pueden colocar en su calculadora. Ahora, aquí vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? A ver, tu compañera me va a decir su peso y su estatura y ustedes lo van a calcular. Quiero que lo hagan con su calculadora, en su teléfono y también que lo escriban en su cuaderno. A ver, dígame cuál es tu peso en kilos. 62. ¿Y tu estatura? 1,65. Bien. Recuerden que es en metros, así que ustedes no van a colocar 165, sino 1,65, ¿ya? 1,65, esto elevado al cuadrado. Ahora, metan eso en su calculadora. Me dicen cuál es el resultado. Está grabando. Está grabando. Ya, a ver, díganme el resultado. ¿Alguien ya lo sacó? 22,77. ¿Cómo? 22,77. Ya. 22,77. Lo vamos a redondear a 8, ya. 22,8. Ese es el resultado. Ahora, nosotros tenemos una tabla de lo que es las indicaciones desde donde va el bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, obesidad más grave y extrema, hasta aquí, ¿ya? Y veamos dónde se encuentra su compañera. 22,8. Aquí, ¿cierto? ¿Cómo está? Normal. Vean que lo normal, de acuerdo a lo que es el índice de masa corporal, es de 18,5 a 25, es decir, 24,9. ¿Ya? De 18,5 a 24,9 es el rango normal. ¿Y su compañero cuánto tiene? 22,8. Ahora, saquemos el mío ahora. Quiero que vean algo acá. Yo peso 73 y mido 1,69. Ahora pongan eso en su calculadora y díganme cuánto estoy con mi índice de masa corporal. A ver. Ya. ¿Cuánto? 25,55. Ya, 25,55. Ya, vean este IMC. ¿En dónde se encuentra? En el rango de sobrepeso, ¿cierto? Según el índice de masa corporal, yo estoy con sobrepeso. Pero, ¿ustedes me ven como que estoy con sobrepeso? No, ¿verdad? Ahora, aquí quiero aclarar algo. El índice de masa corporal no es un buen indicatorio de cómo está nuestra salud, si es que estamos bien o si estamos gordos, si estamos flacos. Es como que un poquito equivocado.
ya que en lo que es nuestra masa corporal no solamente interviene lo que es la grasa, ¿cierto? ¿Qué más interviene? El músculo, ¿ya? Así que normalmente las personas que hacen ejercicio, que tienen una buena musculatura, van a pesar un poco más, y eso no quiere decir que tengan que hacer dieta y que tengan que privarse de comer, porque quizás esa masa corporal elevada no sea por grasa, sino quizás sea por músculo. Y no sé si alguno de ustedes está metido en la vida fitness o al gimnasio, sabrán que lo que muchos dicen es que el músculo pesa más que la grasa, ¿cierto? Así que ese puede ser uno de los motivos por el cual yo peso más. Ahora, eso era lo que quería aclarar, que el índice de masa corporal no es un buen indicador, pero más sí se utiliza, ¿ya? Eso es importante. También podrían acompañar al IMC con lo que es el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular, ¿ya? Eso es importante. Y esto a veces me dijeron que lo pregunta el doctor Iriarte. Sería bueno que se memoricen la fórmula, pero yo creo que ya supieron cómo hacerlo, ¿cierto? Eso es lo importante. Y también que sepan cuál es lo normal. No olviden, 18,5 a 24,9. Eso es todo, chicos.